arrancado, se logró, a ver, aquí, se logró empujando en la mura, presionar y solo quedó, aquí me faltó ponerle un cabo, también esto era el sprint, se quedó de largo, pero tenía mucha arrancada y con los remolcadores empujando contra la mura se logró, una vez ya se habían salido los remolcadores y las embarcaciones, se logró parar el barco y la arrancada que llevaba y se evitó y no hubo ningún daño material ni ningún accidente tampoco. Y además salvamos el correillo. Pues este es aquí, el barco estaría, aquí se ve un rolón, pues quitando el velero, todo lo demás. Si se quita el velero, el Alexander von Humboldt que estaba ahí atracado ese día, no es la imagen de ese día, pues el reloj hubiese arrasado todo esto y aquí se ve la popa del Punta Salina en este caso, pero ahí estaba el correillo también, o sea que le hubiese llegado también a... hay otros accidentes, incidentes, bueno, y esto es la Virgen del Carmen como garante de la seguridad. Yo decía, Antonio se ríe porque lo vivimos juntos. El día del Carmen, la procesión marítima, el barco, el volcán de Tauce, entramos, cuando entramos pues había como 15 nudos, luego empieza a subir, claro, te hacen el pasillo de las embarcaciones menores que están en toda la dársena, entra, pero después cuando hacemos el reviro, cuando estamos iniciando el reviro, empieza a subir el viento, 15, 20, 25, y ya el barco iba a atracar babor al muelle, no tenía par y fuerza suficiente, y solicitó en emergencia un remolcador. Entonces, todos los remolcadores están atracados en el muelle enfrente, están todos atracados con las autoridades, uno con la Virgen del Carmen y las autoridades en el que estaba Antonio, y los otros con personas embarcando las personas para la procesión. Una vez atracado el barco, iniciaba la procesión marítima. Entonces me empieza el más lejos, el remolcador que estaba más lejos, que es el que menos gente tenía y el que menos ocupado estábamos, digamos, habían tres operativos ese día. Dice, yo voy y tal, digo, está muy lejos que no llegas, y porque además tenía que librar todas las embarcaciones menores por el camino. El segundo, don Juan Pedro, ya voy yo para allá. No, es para más cerca. Y me dice el patrón de la Virgen del Carmen, dice, don Juan Pedro, si don Antonio, el capitán marítimo, me permite, pues yo voy. Y entonces le digo, pues eres el que tienes que venir porque es el que está cerca y el único que nos puede salvar del tema. Dile que... Y entonces le dio autorización para venir y atracamos el barco con la Virgen del Carmen, o sea que... Y no pasó absolutamente nada. En fin, gracias de verdad por escuchar y nada, por cada barco que de entrada, salida o maniobra náutica en el puerto siempre habrá un práctico disponible asesorando al capitán, garantizando la seguridad de la navegación, de los buques, de sus tripulaciones, de las instalaciones portuarias y de los usuarios del servicio. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pedro. A continuación es el turno de Rafael Ponce Calvo. A continuación es el turno de Rafael Ponce Calvo, práctico de Cádiz. Rafael estudió la carrera de Ciencias Náuticas en Cádiz, donde obtuvo los títulos de diplomado en el 84 y piloto, licenciado y capitán de la Marina Mercante en el año 93. Es además alférez de navío de la Reserva Naval. Asesorado por su padre, el historiador Francisco Ponce Cordones, dedicó su tesis de licenciatura al estudio de la historia y evolución del puerto de Cádiz. Fue aquel trabajo que obtuvo la calificación de sobresaliente por unanimidad, el origen de una monografía publicada por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz en el 93. En el historial de Rafael Ponce merece destacarse su participación en un proyecto hasta entonces inédito en España, los cursos de formación profesional para estibadores, que se implantaron en el puerto de Algeciras, donde trabajó como monitor y coautor de 19 guías didácticas que, editadas por Sesti Balsa en el 90,
sirvieron como base teórica para la docencia del personal portuario y modelo de trabajo para otros equipos de formación que se constituyeron posteriormente en varios puertos españoles. Durante su amplia experiencia profesional de 16 años en la mar, ha navegado en buques de pasajes, de carga general, bulk carrier, portacontenedores, frigoríficos y los últimos 10 años como capitán en petroleros de pequeño porte fletados por Cepsa y dedicados al bunkering en los puertos del Estrecho de Gibraltar. En junio del 2000 aprobó la posición para asesor técnico laboral marítimo del Instituto Social de la Marina y desde noviembre de 2000 es práctico del puerto de la Bahía de Cádiz. Rafael expondrá el caso del dique flotante Mar del Aneto. Tienen la palabra. Hola, buenos días. Muchas gracias por la asistencia. Siento que se nos haya escapado la presidenta del puerto de Cádiz, que tenía en Cádiz una jornada sobre LNG y, bueno, se ha repartido. Siento que se haya ido. Bueno, yo voy a hablar sobre una emergencia que tuvo lugar el 1 de noviembre del 2015 en el puerto de Cádiz, en el puerto de Santa María. Si esta es la ciudad de Cádiz con la dársena principal, enfrente al norte tenemos la desembocadura del río Guadalete, donde está, ahí tiene muy poca actividad comercial. Aquí hay dos náuticos, uno con pantalanes y finger y otro donde estaban los barcos fondeados. Hoy en día están todos a finger. Y si vemos aquí, hay muy poca agua. Hay muy poca agua porque mantener el puerto en un río es caro, porque tú logras dejarlo perfectamente de sonda y hay unas riadas, te abren los pantanos y lo que te ha costado un dineral, pues lo pierdes. Entonces tiene muy poca actividad. Ahí está. Bueno, pues este es el río Guadalete y ese día teníamos atracado en la margen izquierda del puerto de Santa María un cajonero de fomentos y contratas, se llama Mar del Enol. A continuación tenía este barco, que es un barco que en ese momento llevaba 11 años atracado, estaba retenido y bajo custodia judicial de la autoridad portuaria. Luego tenía otro cajonero más, que es el Mar del Aneto, y por último había un gánguil, el Acanto, que estaba a continuación, aunque estaba atracado al revés, estribor al muelle. Hay que decir que de estos dos cajoneros pues no tenían tripulación. El Luisa, que era el barco que estaba retenido, pues sus tripulantes los ingresaron en la cárcel y, bueno, tampoco tenía tripulación. Había un guardián en tierra responsable de la seguridad de los dos cajoneros y luego el gánguil sí tenía tripulación. Ya he dicho que el Guadalete tiene poca agua. En el centro de la canal hay en bajamar 3,5 metros, pero en este atraque, que es el muelle exterior, la margen izquierda, el muelle exterior, que es como se recibe el nombre de este atraque, pues hay entre 1,5 metros y 2 metros. O sea, ahí hay barcos de este tipo, barcos inactivos, gánguiles, dragas, diques cajoneros, barcos retenidos, barcos para larga estadía. Bueno, y de hecho el Luisa, cuando la mareas grandes en bajamar, pues solía tocar fondo. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que en el momento de llevar a cabo unas maniobras que le hagan falta a remolcadores, pues empezamos con los remolcadores de puerto, pero en cuanto llegamos a la bocana tenemos que largar los remolcadores de puerto y hacemos firme unas lanchas de servicio, ¿no? Unos remolcadores pequeñitos que son muy útiles, pero con muy poca potencia, porque son los únicos que por su calado pueden trabajar en el puerto de Santa María. Juan Manuel Izquierdo. Aquí vemos, esto ya se ha hecho el cambio,
aquí en la popa, José María Pemán, 360 caballos. Aquí está la Sertrain 5, que, bueno, esto es como una hechura de la lancha de plástico, es de amarradores. Aquí tenemos el Generoso, 350, y este es un barquito de boluda, el Sevilla, que tiene más, pero en ese momento no estaba. Y la embarcación nuestra, que nosotros tenemos el doble de caballaje que las embarcaciones anteriores, son del mismo tipo. Bien, este domingo, el día 1 de noviembre era domingo, y a las 9:40 de la mañana había un fuerte viento de levante racheado que alcanzaba los 35 nudos. La marea estaba media vaciante, debía de ser aproximadamente nudo y medio. Entonces, debido al viento y a las condiciones del propio muelle, como se ve con su óxido, o sea, este es un muelle muy inactivo, ¿no? Y tampoco se gasta mucho dinero en mantenimiento. Entonces, debido al viento de ese día, estaba atracado el Luisa, llevaba 11 años, atracado a este Noray, y a continuación estaba el cajonero, el Mar del Aneto, que tenía dado también los largos al mismo Noray. El Noray tenía nominalmente una carga de rotura de 75 toneladas, pero bueno, lo arrancaron. Entonces, pues claro, el Luisa, esta es una foto de ese momento, con todos los largos andaban en el agua, y se quedó cogido por los cabos de popa y los sprines de popa, y luego el cajonero, pues, se separa como 15-20 metros por el viento que le coge de través, y luego la propia corriente de vaciante lo va desplazando hacia la desembocadura del río, y cuando los sprines trabajan por largo, pues revira un poquito y se pone mirando 90 grados hacia afuera. Hombre, esto es una estructura que coge mucho viento, tiene un Panamá de ancho, 32 por 46, después la celosía está a 42 metros, tiene 2000 GT. Claro, esta estructura puede estar en ese atraque porque tiene 1,60 metros en rosca, pero claro, coge mucho viento. Bueno, he dicho que el Mar del Aneto desatraca, se va hacia la desembocadura hasta que los sprines trabajan por largo, y en este movimiento golpea al Gangue, el Alacanto, que tenía tripulación a bordo. Entonces, se da cuenta, el primero anduvo ahí bien despierto el Guardián, que avisa al Alacanto, nos llama por el VHF, solicitando remolcadores para que asistiéramos al Mar del Aneto, que se había separado del muelle. En ese momento yo estaba saliendo del río con un crucero fluvial, que tiene también 1,60 m y no tiene ningún problema, que lleva ya 12 años viniendo al puerto de Cádiz, desde Sevilla. Estaba yo a bordo de la Belle de Cádiz. Entonces, desembarqué al momento y me fui a asistir a la emergencia a mi mejor entender. El convenio SAR del 79, que es el que trata sobre la organización de salvamento marítimo, en el capítulo 5 de su anexo, que está referido a los procedimientos operacionales, en el apartado 573 define la figura de quien lleva la dirección de la emergencia como on-sea commander. Pues yo asumí automáticamente las obligaciones y responsabilidades de jefe en lugar del siniestro, sin que nadie me las adjudicara. La primera decisión pues, fue llamar a los amarradores. Los amarradores acababan de largarme los cabos en el puerto de Santa María para la Belle de Cádiz, iban en su furgoneta camino de Cádiz y se dieron la vuelta. Los amarradores, pues, son un equipo espectacular, ¿no? Son lo mismo que los remolcadores. O sea, nadie se da cuenta de la importancia que tienen unos remolcadores con patrones ágiles o unos amarradores muy profesionales, ¿no? Porque se hacen cargo de la situación en un momento y ya saben la necesidad que hay, ¿no? De hecho, en una ocasión anterior que
que el Luisa rompió amarras, pues lo atracaron con un forklift que había por ahí. Ahí tenemos un varadero de embarcaciones deportivas, pues el torito que tenían por ahí le dijo que le echaran una mano y enganchó por la regala, total, que son gente con mucha experiencia y muy hábiles, ¿no? O sea, lo primero que hice fue llamar a los amarradores para que se dieran la vuelta y llamé a Sertrain, porque claro, como he dicho, el servicio de remolcadores de Boluda es que los remolcadores no pueden entrar en el Guadalete a trabajar. Entonces, pues llamé al Sertrain, que es un servicio de lancha, y para que vinieran a ayudarnos. Estas son las embarcaciones. Esta es la Salazón, ya la han dado de baja. Esto tiene 350 caballos, el Generoso 325, pero bueno, son embarcaciones que son muy efectivas. Aquí, por ejemplo, tenemos un petrolero enorme que metimos en el dique 4, tiene 60 metros de manga este petrolero. Y como no podría entrar ningún remolcador de puerto a la proa, porque luego no sale, el dique tiene 66 metros de manga, pues pusimos allí pegados la nariz en el bulbo las dos embarcaciones y bueno, pues hacen un trabajo magnífico. Bueno, lo primero ya digo, llamo a Sertrain, que es el servicio de lanchas, y a los amarradores, y a las 9:50 logré saltar al dique Mar del Aneto, y dejé a la embarcación de práctico empujando a la espera de que llegaran las de Sertrain. Acto seguido, ya pues, comunicar a todo el mundo. Comunico al Centro de Coordinación de Salvamento, a Cádiz Tráfico, al Capitán Marítimo, al Centro de Control Portuario, de la Autoridad Portuaria. Hice una serie de fotos y se las mandé también al director por WhatsApp para que supiera qué es lo que estaba pasando, porque además, vuelvo a decir que el Luisa era responsabilidad del puerto, pues que lo tenía judicialmente, era en custodia. Y digamos que teníamos dos clientes, ¿no? El puerto por un lado y el otro era Fomentos y Contratas, aunque yo estaba en contacto con el patrón. Llegó la policía portuaria y le pedí si podía traer un forklift de los que tiene para ayudar a atracar al Luisa, o al cajonero también, pero bueno, pues dijo que era domingo y que no había posibilidad de activar nada. Aquí tenemos, por ejemplo, esto es endragado, esto es una salida, pero estas barcazas normalmente no traen maquinillas y entonces una vez que se atracan con los remolcadores, pues son los forklifts los que tiran de los cables y los hacen firmes. El patrón del Ganguil había llamado a su empresa y aseguró que en media hora tendríamos la tripulación del cajonero disponible. Mientras esperábamos, apareció una lancha de la Guardia Civil que estaba patrullando el río y entendió la situación al momento. Entonces se apoyó, la lancha de práctico estaba en una pata apoyada, pues se apoyó en la otra pata y se puso a empujar. Bien. Entonces, respuestas. Los amarradores acudieron de inmediato y además me hacían de enlace VHF, porque claro, yo estaba a bordo del Mar del Aneto, separado unos 20 metros, con una levantera, dando gritos a tierra a quien aparecía para que me echaran una mano. Entonces, me hacían de enlace, ¿no? La lancha de la Guardia Civil prestó su ayuda empujando el dique contra el muelle. Los remolcadores de guardia no podían atender la emergencia, por, como he dicho, la falta de sonda, y entonces se activó a la flotilla de Sertrain. El Centro de Control Portuario de la Autoridad Portuaria lo que hizo fue llamar al policía portuario del Puerto de Santa María, pero más de eso no activó, ni llamó a nadie, ni jefe de seguridad, no apareció por allí nadie. El policía portuario pues dijo que era domingo y que carecía de medios para ayudar. Apareció la policía local también por allí, pero no se prestó ni siquiera a hablar conmigo, sino que se hizo un poco idea de lo que estaba ocurriendo y se fue. Hablé con Cádiz Tráfico, que me comunicó
que había contactado con el patrón de la Salvamar Sujail, pero que el patrón desaconsejaba la entrada en el puerto Santa María por ser una zona con poco calado, que podían haber redes de los pesqueros que andan por allí, pocas ondas, y temía dañar la embarcación. Entonces, el Centro de Control de Salvamento pues siguió la emergencia por radio, que era consciente de que ya estaba la Guardia Civil empujando, nosotros también, que venía de camino las 2 embarcaciones de Sertrain y que seguían a la escucha caso de que hiciera falta algo más, pero que de momento pues no iban a actuar. Al llegar la tripulación del Mar del Aneto, pues se encontró que el cajonero pues estaba como 15 metros separado, había girado, la escala estaba hundida en el agua, una escala que no, a mano yo no podía subirla con nadie, entonces luego esa escala nos va a dificultar a la hora de volver al atraque, porque actúa como un espolón y nos separaba, pero bueno. Entonces, pues la lancha de la Guardia Civil dejó de empujar, se pinchó en el muelle, saltaron los tripulantes del Mar del Aneto, volvió a pincharse, pasó a empujar, los tripulantes ya a bordo, arrancaron auxiliares y le dieron corriente a las maquinillas. Ese cajonero estaba hecho firme pues, a 3 noray con 6 calabrotes, ¿no? De los cuales pues, 2 calabrotes andaban en el agua flotando, claro, el cable en el fondo, pero todo lo que era las amarras por ahí flotando, pues lo primero que hicimos fue recoger esos cables, ¿no? Para volver a darlo a otro noray, claro. Como el viento seguía soplando con mucha intensidad, las maquinillas no eran capaces de acercarnos al muelle y además teníamos miedo de que pudieran infartando los cables uno detrás de otro, ya que antes la fuerza del viento era absorbida por 3 noray y 6 calabrotes y ahora nos quedamos solamente con 2 noray y 4 amarras. Y además cuando cargaba la racha crujían y las maquinillas se desviraban. En cuanto se pusieron a empujar el Generoso, estos dos, ¿no? El Generoso y el Salazón, pues la Guardia Civil se despidió, se marchó a su cometido. Pero la embarcación de plástico junto con estas dos eran insuficientes para llevar al cajonero al muelle. Sin embargo, uno de los patrones era el dueño de la empresa de Sertrain, pues dijo, mira Rafael, que ya he hablado y está saliendo de Cádiz el Obama. El Obama es un remolcador ya de 1000 caballos y además traía amarras de respeto por si a Luisa le hacían falta. Pues nada, finalmente, entre las 4 embarcaciones, sumado eso al hecho de que amainó el viento, pues pudimos acercar el cajonero al muelle y dejarlo amarrado con seguridad. Bueno, pero esto era las 3 de la tarde, desde las 9:50 estuvimos allí. A continuación, pues le pasé el mando al patrón del Salazón y le dije que seguía él con la emergencia, que me dijo que él con cualquiera de las embarcaciones se apoyaba en el Luisa y lo metía sin problema. Pero con todo y eso él estuvo hasta las 19. Y bueno, pues eso es todo. Voy a reproducir un texto que apareció al día siguiente en el Diario de Cádiz, que es para leerlo, ¿no? Porque cada uno cuenta la historia como la ve. La alarma cundió ayer en el puerto cuando se rompió una de las amarras de un dique flotante atracado en el muelle comercial en la desembocadura del río Guadalete. La fuerza del temporal hizo que se rompiera del muelle uno de los noray que sujetan las amarras del gigantesco dique flotante. Al parecer, el Mar del Enor, era el Aneto, quedó sujeto por una sola amarra, lo que produjo preocupación en la orilla urbana del río, ya que en caso de soltarse, amenazaba con precipitarse sobre los barcos de recreo que estaban amarrados en la zona de la desembocadura del Guadalete, junto al Club Náutico. Además, a esa hora, las 11 de la mañana, se celebraba enfrente un mercadillo que fue interrumpido por indicación de la policía local. Esta decidió también cerrar el acceso al espigón de Poniente en previsión de que el gigantesco dique flotante se soltara y el viento lo pudiera arrastrar y hacer encallar. Finalmente, la autoridad portuaria envió 2 remolcadores al muelle comercial, que no sin dificultad consiguieron acercar la parte del dique que se había soltado y volver a atracarlo con nuevos amarres, normalizándose la situación sobre las 7 de la tarde, dirigiendo la operación Guardia Civil y Policía Portuaria.
La maniobra no estuvo exenta de riesgo, ya que durante el tiempo que estuvo suelto el pórtico flotante golpeaba con fuerza el muelle debido al viento y a la marea. Pues así se escribe la historia. Resumiendo, el domingo 1 de noviembre del 2015, el Servicio de Practicaje de la Bahía de Cádiz atendió y dirigió una vez más una emergencia por sí solo, sin esperar a que nadie le encomendara tarea alguna, contando como siempre con la profesionalidad y buena disposición de Sertrain, que es una empresa, es un servicio comercial, no tiene obligaciones de servicio público, no está de guardia a las 24 horas. Yo tuve que llamar al teléfono que tengo en el móvil del dueño del servicio, lo levanté de la cama y dice, bueno, pues vamos a buscar tripulación. Había gente, por ejemplo, la del Obama tardó más porque uno vivía en San Fernando, otro en Chiclana, y el tiempo que tardan en alistar, y que no tiene obligación, pero en el momento que se le explicó la emergencia, la entendieron al momento y no preguntaron, y se pusieron en marcha. Y también gracias a la colaboración de los amarradores y contando también con la benemérita disposición de la Guardia Civil, siempre alerta. Al día de hoy, tengo que decir que no hemos recibido llamada de agradecimiento de nadie, salvo del consignatario. Por otra parte, si se hubiera coordinado salvamento marítimo con la autoridad portuaria y con la Guardia Civil, pues hubiéramos reunido más embarcaciones que hubiéramos estado empujando todos a una y la emergencia hubiera terminado mucho antes. Eso es todo. Muchas gracias. Llevamos unos 10 minutillos de retraso. Vamos a tomar ahora un café. Si son tan amables, a -15 retomamos la jornada. Juan Manuel Izquierdo, ¿de usted? Creo que soy el siguiente ponente. Sí. Rodríguez Fuster. Ah, perfecto. Ahora vamos a tomar un café y ahora le presento yo. Yo creo que tienen su presentación aquí, ¿puede ser? No, yo no he traído presentación. Lo único que voy a dejar aquí. A viva voz, ¿no? Perfecto. Yo le he preparado una pequeña presentación con el currículum que nos envió. Sí, bueno. Vale, eso, estupendo. Él se me está preguntando de alguien para hacerle unos totales. ¿A quién puedo coger? Pues habla con Joaquín. Pero para hablar, habla con Joaquín y dile